Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula Colaboradores de Dios. Hermanos, todos los creyentes, todos los hijos de Dios, hemos sido llamados a colaborar con Él, llamados a cooperar en unidad en su obra, llevando a cabo el encargo de presentar el Evangelio a los incrédulos. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, Pablo declara lo siguiente: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza, o sea, las personas de este mundo, labranza de Dios, edificio de Dios. Nosotros somos trabajadores de Dios y aquellos que reciben el Evangelio de salvación son el campo de cultivo donde Dios trabaja con nosotros, sus colaboradores, para formar el edificio de Dios, su santuario, su iglesia. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo podemos colaborar con Él? De la siguiente manera: primero, cuidar de obedecer los mandamientos de Cristo con amor, viviendo en santidad y alejados del pecado, puesto que ese pecado nos aleja y nos separa de Dios y paraliza el avance de la obra, el avance de su iglesia. También debemos cuidar de actuar con amor, misericordia y siendo fieles a Cristo, manteniéndonos firmes aún en medio de las tribulaciones, viviendo con pureza y honradez, practicando la ayuda mutua y haciendo el bien que podamos a todo el mundo. Esto hará que nos mantengamos en el gozo de nuestro Señor, aún en medio del sufrimiento. Recordemos que el gozo del Señor, Él sentía gozo a través de su sufrimiento, viendo el futuro, viendo las consecuencias de ese sufrimiento que era la salvación de los seres humanos. También podemos cooperar con Dios haciendo que los dones del Espíritu Santo se desarrollen completamente y den su fruto. El gran don de Dios es su gracia, la cual se manifiesta en nosotros por medio del Espíritu Santo. La gracia es el poder que nos capacita para afrontar cualquier situación. Ese don, la gracia, es un regalo del amor y la misericordia de Dios, pero depende de nosotros, sus colaboradores, para que dé fruto. La gracia también significa el gran regalo de Dios a los seres humanos para librarlos de la condenación eterna. Esa gracia, ese regalo se llama Jesucristo, que por medio de su muerte y su gloriosa resurrección nos da la oportunidad de aceptarlo y recibirlo como Señor y Salvador, y así ser perdonados y rescatados de la condenación eterna. Dios nos ha creado con un amor que sobrepasa todo entendimiento humano, pero que requiere que actuemos en colaboración con Él, en sinergia, que quiere decir uniendo fuerzas con Él, para guiarnos hacia su gran meta y su gran propósito, la salvación de todo ser humano. En la Iglesia debemos entender que la salvación es una manera de glorificar a Dios. Dios es glorificado cuando las almas se salvan. La salvación de las almas es la manera de ensalzar a Dios con la excelencia que se merece. Es la voluntad de Dios que todas las personas sean salvas y entremos en el gozo de nuestro Señor. Aquel servidor que usó sus dones y talentos como debía, el Señor le dijo lo siguiente en Mateo capítulo 25, verso 21. Le dijo así: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, que el Señor pueda decir de nosotros lo mismo: bien hecho, buen siervo fiel, has sido fiel en administrar mis dones y mis talentos, así que ahora te daré mucha más responsabilidad, pero ven y celebra conmigo el gozo que me produce la salvación de las almas. Hermanos, Dios, por sus atributos, omnipotencia y omnisciencia, no necesita de nosotros para alcanzar su propósito, pero ha decidido emplearnos a nosotros, los seres humanos, para el cumplimiento de su voluntad. Jesús vio la necesidad de las multitudes que le seguían. Podemos ver en Mateo capítulo 14, versículo 16, lo que Jesús les dijo a sus discípulos. Dice: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Hermanos, esto es una demostración más de la grandeza del amor y de la misericordia de Dios, una muestra del poder de su gracia. Sobre la fe en Jesucristo, en lo que hizo en una cruz hace 2000 años, es edificada su Iglesia, y por medio de ella Dios toma la decisión de confiar en nosotros
para evangelizar al mundo, pero nunca podremos llevar a cabo esto si no es con las fuerzas que Dios nos da. En nuestras propias fuerzas es imposible. Por tanto, necesitamos la colaboración y la unidad entre nosotros y también la colaboración y la ayuda de Dios para hacerlo. Como he dicho, formar sinergia con los hermanos y también con Dios, unir fuerzas para conseguir mayor potencia. Podemos llegar a esa unidad entre nosotros y recibir la ayuda de Dios cuando abandonemos nuestro egoísmo y nos dejemos moldear y guiar por el Espíritu Santo, el cual va a convertir nuestra vida en un medio para catalizar, para llevar a cabo el Evangelio de Cristo. Todos los colaboradores de Dios debemos tener una manera de comportarnos, digamos, especial y sobre todo llena del amor de Dios. Sin amor ni somos ni podemos hacer nada. Sin amor es imposible cambiar nada. En cambio, con el amor de Dios todo es posible. Así lo afirma el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 13, verso 1. Dice así: si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo y el idioma de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena, o sea, una campana que solo hace ruido. Hermanos, el amor humano es un amor incompleto y egoísta. En cambio, el amor de Dios es un amor perfecto, altruista e incondicional. Dios no nos ama por lo que somos, ni siquiera por lo que hacemos, sino nos ama porque su esencia es el amor, y este amor nunca se acaba, porque su amor es eterno. Recuerda, y te dejo con esto, somos colaboradores de Dios y nunca competidores, y debemos formar una sinergia, unir fuerzas con los demás y también con Dios en la obra de la salvación de las almas. Para esto debemos amar de la misma manera que Dios ama. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.